Sara Basurto Barrón, directora de Class Education, y Maggie Bringas de International House México. Hola. Qué gusto saludarlas, bienvenidas. Hola, Turismo Gracias. educativo. Recientemente estuve por los lares de Londres, de Reino Unido, y me quedé muy impresionada con el turismo educativo, con ese turismo en donde los chavos, chavas, adultos se van a estudiar 2 semanas, 3 semanas, el inglés, actuación. De todo. De lo que encuentren. Bueno, y sobre todo lo que más ha llamado mi atención es la cantidad de cursos a nivel mundial Que existe, ¿no? que hay de chefs Ah, sí. y que la gente va. Sí. ¿Cómo está el mundo en el turismo educativo? ¿Qué demandan los mexicanos? Pues fíjate que en los últimos 5 años te puedo compartir que ha crecido muchísimo el turismo educativo. No, yo represento a Class Education y principalmente hemos tenido estudiantes para Canadá. Entonces, los últimos años, la verdad es que ha crecido muchísimo, sobre todo en el tema de educación superior. O sea, ¿estás hablando licenciaturas? Licenciaturas, ingenierías, posgrados. ¿Cuánto cuesta irte a Canadá? Más o menos. Mira, más o menos un semestre te cuesta alrededor de $7,000 canadienses. 7 por 2. Ah, no. Pero el canadiense cuesta $14.50. $14.50. Entonces es más barato. Ventaja, claro. Y aparte te da miles de ventajas como estudiante internacional. O sea, no solamente vas y estudias, sino también tienes la oportunidad de trabajar. Entonces, pues los estudiantes regresan con experiencia laboral, con experiencia educativa, ¿no? Con conocimientos que pueden venir e implementar aquí en el país. O sea, tú mexicano, teniendo un pasaporte, ¿Sí? ¿se sigue necesitando visa para Canadá? Cuando vas como estudiante de larga estancia, sí. Cuando vas más de 6 meses, sí es necesario. Cuando no, solamente necesitas tu permiso de entrada, que se llama ETA. Perfecto. Y eso, es decir, viajar a Canadá, que cueste el semestre estos $7,000 canadienses. Más o menos. Más o menos. Al tipo de cambio 14 y pico. ¿Cuánto cuesta vivir allá? ¿Me van a dar trabajo? ¿Con o sin visa? ¿En qué puedo trabajar? ¿Cuántos son los...? O sea, ¿qué pide la gente de México? Mira, la gente de México pide dependiendo de lo que necesite, ¿no? Sí somos bien pedinches en ese sentido, ¿no? Pero tenemos programas para chiquititos desde 7 años que dices, oye, yo quiero que mi hijo se vuelva un poquito más maduro, más independiente, conozca amiguitos de todas partes del mundo. Entonces son campamentos de verano, son estancias bien chiquititas. O tenemos estudiantes que van a estudiar algún idioma, inglés o francés, porque pues Canadá es... Y va mucha gente. Y va muchísima gente. ¿Cuánta gente manejas al año, Sara? Mira, más o menos. Nosotros en los 26 años que tenemos hemos mandado más de 10,000 estudiantes. Nos reportan alrededor de 18,000 estudiantes mexicanos en 2019 en Canadá, que han ido desde idiomas, certificados, diplomas, educación superior, programas de estudio y trabajo, o sea, van a algún programa de educación. Pero estamos hablando alrededor de 18,000 estudiantes mexicanos. Maggie, en tu ámbito, sí. ¿Por qué existe esta demanda hoy en día de estudiantes mexicanos, de jóvenes mexicanos, correr, irse, fugarse, pintarse al extranjero? Sí. Bueno, no voy a entrar en política. Bueno, no. Sí, por favor. Pero ya no la sabemos, pero... Pero mira, International House México tiene presencia en el país de aproximadamente 25 años y es un lugar que está muy plantado en el país, con aproximadamente 14 sucursales aquí. Y pues ellos realmente se dedican, también hacemos intercambios a nivel mundial. ¿Cuánta gente manejas? ¿Por qué se van? Pero ahí voy al tema, es que hoy en día, el año pasado, hicimos este nuevo negocio en International House, que es totalmente nuevo, no tan solo en IH, sino también en nuestro país, que es que los alumnos que quieran irse a estudiar al Reino Unido puedan estudiar un grado preuniversitario obligatorio para los alumnos internacionales aquí en la Ciudad de México. Entonces, eso es un gran paso. En lugar de irse allá, ¿aquí lo estudian? Aquí empiezan
y continúan en el Reino Unido. ¿Ustedes sabían eso? No, de hecho es un programa muy variado porque también tiene la opción de hacer una carrera muy globalizada. Sí, pero aquí la bronca es, ¿eso es válido en el extranjero? Es decir, porque el problema es justamente estudiar aquí que sea válido en el extranjero. Y viceversa. ¿Eso que estás diciendo es válido? Claro, porque nuestro programa está físicamente aquí, pero es tener todo el programa de NCUK, que se llama el consorcio, físicamente aquí en México. Ellos ya tienen 32 años de presencia en el mundo y han llevado alrededor de 30,000 estudiantes internacionales a estudiar al Reino Unido. Nosotros alimentamos, a través de ¿Qué tal, Fernanda? Nosotros alimentamos Internet. Nosotros no nos alimentamos de Internet. Okay. Toda esa información está en Internet. Aquí entonces cabría la pregunta. ¿Ha aumentado este turismo, por decirlo así, escolar, educativo, cultural? Porque quizá las escuelas en México se estancaron, porque quizá no tenemos el completo para un alumno. Bueno, pienso yo que también tiene mucho que ver con la empleabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Estamos ahorita rompiendo también un paradigma con relación al Reino Unido, porque es algo nuevo para la cultura mexicana el que los chicos se vayan a estudiar la licenciatura allá. ¿A qué me refiero? Hoy en día se van 200 alumnos a estudiar la licenciatura al Reino Unido. Entonces estamos abriendo este camino. ¿Cada verano para arrancar en septiembre? Exactamente. Ándale. Más bien, sí, anualmente, ¿no? Anualmente. El programa, el Foundation Year, es nuevo aquí. De hecho, nuestro primer grupo se abre en septiembre de 2020. ¿Y las carreras? Las carreras son miles, porque una de las razones por las que mucha gente se quiere ir al Reino Unido es justamente porque nosotros tenemos carreras muy generales. Es decir, estudias marketing y pues estudias marketing muy general, y ellos no. Ellos tienen marketing con modas. Entonces se especializan mucho en la carrera, dentro del ámbito de su carrera, en lo que quieren estudiar. Entonces hay miles de opciones dentro de los mismos cursos generales, por decirlo de alguna forma. No han contestado mi pregunta. Ok. Yo te la contesto. Por favor. Pues mira, Yo te la contesto. A ver, acércate a mí. Pues, mira, yo más bien creo que es un tema de globalización. Yo llevo 16 años, no hagas muchas cuentas, pero llevo 16 años en esta industria. Entonces, te puedo decir que hace 16 años no estaba tan abierto por un tema de información inmediata que tenemos hoy. Es decir, antes no teníamos Facebook, antes no teníamos como Pues tanto... sí, son 10, 11 años de tenerlo, Sí, ¿no? Entonces, esto, la verdad es que ha acercado mucho a las personas a saber las posibilidades que tienen en el extranjero. Entonces, antes como que tenías más miedito, ¿no? Como que no sabías que existía. Yo, por ejemplo, te puedo decir de un programa que si yo me hubiese enterado a tiempo, seguro me iba, que se llama Au Pair, que es un programa donde si tienes entre 18 y 26 años, más o menos, y tienes un nivel intermedio de inglés y tienes experiencia en el cuidado de menores, te puedes ir a otro país a ser como nana de una familia y te pagan para ir a estudiar allá, practicas el idioma, vives allá un año, ¿sabes? Entonces, la productora Vid Gutiérrez, por eso habla perfecto francés. Ah, pues mira, oye, puede ser. Solamente hay que tener experiencia en el cuidado de menores, ¿no? Y que sea comprobable. Es que hago esta pregunta y creo no se ofendan ni Sara ni Maggie, pero no me han contestado. Alégale, porque están como el presidente, le preguntas a Andrés Manuel y te contesta otra cosa. ¿Quieres regresar? Y te contesta. Voy a ser como otra. Andrés Manuel. Repite la pregunta, por favor. La pregunta es, y eso que no estamos en política, la pregunta es, esta explosión de turismo educativo hacia el extranjero tiene que ver porque en México la calidad escolar no es suficiente. Tú me contestaste por globalización es que se ha dado, Fer. ¿Nada más por eso o no es suficiente la educación comparativamente y a nivel, un término competitivo con el resto del mundo? Yo te puedo decir que ¿Se sí entendió? Sí, ¿O ya, se la perfecto. repito? Sí, ya está, gracias. Bueno, porque... Pero quieres entrar en política, vamos a entrar. Que sí es el tema de globalización, pero sí es el tema de competencias. O sea, al final, si tú te vas al extranjero y estudias algo en el extranjero, sí le va a dar
un plus a tu historial profesional. O sea, si al final tú regresas al país y estás compitiendo con alguien que tiene las mismas capacidades que tú, que tiene las mismas competencias que tú, pero tú tienes un curso adicional, si quieres de 4 semanas, ¿no? En el extranjero, obviamente va a ayudar. Bueno, a nivel universidades, pues sí. Obviamente el Reino Unido es top en cuestión académica. No quiero decir que las universidades en México sean malas, pero todavía nos falta trabajar mucho en toda la parte del pensamiento crítico, en la parte de investigación. Justo lo que ayer decía Agustín Mier Terán. Falta el pensamiento crítico en las escuelas, yo tengo en las 25 años en el mundo de la educación, específicamente de idiomas, y como mi área es inglés, de alguna forma, pues sí trabajamos mucho con esta área. Pero hay muchas otras materias que no. Pues cuántos catedráticos a lo mejor en las universidades están ahí pero no tienen este bagaje para transmitir sus conocimientos. Antes de escuchar los spots QTF y regresar con Sara Basurto y con Maggie Bringas, en mi época, estamos hablando generación 86-90, irte fuera de México era perder un lugar en México. Si yo me iba a estudiar, además de comunicación, experta en mercadotecnia, con la posibilidad de estudiar en Chicago, que ahí está una gran universidad, era perder terreno en México. O sea, no nos convenía irnos cuando ya teníamos trabajo, porque era dejar la plaza, irte a seguir estudiando y quedarte sin nada. Hoy, eso evidentemente ya no existe. Imaginen que tenemos un hijo que decide una carrera. A los 3, 4 semestres decide que esa no es su carrera y que se va a cambiar. Nosotros como padres de familia pues ya tenemos un presupuesto. Ya nos gastamos 4 semestres. ¿Estamos? Sí, claro. Nos queda un resto. Así es. Que habíamos contemplado para cubrir la carrera. Ese resto ahora se va a tener que aplicar a otra carrera. Y posiblemente no nos alcance. Es cierto que en Alemania, por ejemplo, tú te vas, no hablas alemán, entonces tú te vas a estudiar alemán, el gobierno mientras estudias alemán te consigue un trabajo, trabajas, te desarrollas, ganas tu dinerito y entonces puedes arrancar la carrera a partir del siguiente año y quiere decir que eso que tú gastaste en los primeros 4 semestres que hubo una deserción, ya no los vas a perder en Alemania. Mira, generalmente este tema de economía y educación importantísimo. Es un tema, ¿no? Entonces, en Alemania en muchas ocasiones depende de la decisión de los agentes de inmigración, de toda esta gente que puede decidir si sí, si no, si le entregaste el papel adecuado, si no. Entonces, yo le sugeriría a los papás que cuando están pensando en eso, o que los chicos de verdad no tienen idea, no saben qué es lo que quieren estudiar, tomen un gap year. ¿Qué es eso? El gap year es el año sabático, haz de cuenta, pero no lo pierdes. Sino ese año lo que haces es o perfeccionas el idioma. En el caso de Canadá, por ejemplo, puedes perfeccionar el idioma durante un term, que sería un semestre. Y trabajas. Y al otro puedes, el otro term, empiezas a estudiar materias para ver si continúas en esa carrera o no. O sea, son créditos que ya te toman para la carrera. Es como el tronco común, más o menos, de lo que conocemos acá. Pero entonces tu presupuesto ya, o sea, ya lo llevas enfocado a algo que no necesariamente lo tiraste por la borda. Y aparte, pues tu hijo ya pudo trabajar medio tiempo. Generalmente los trabajos son de servicios, o sea, no Mesero. van a llegar de gerente general. No, bueno, nada más eso faltaba que brincaran tan rápido. No, pero sí son meseros, son bartender, o sea, cuestiones así, donde tienen un salario mínimo, pero por ejemplo, Toronto, ¿no? La hora la ganan más o menos en $15 y pues trabajan. O sea, se pueden mantener solos. Así es para sus gastos diarios, o sea, para no sus chicles. Sí, para lo que gastan en el día a día. En el caso de México, y esta es una pregunta dolorosa pero real,
solamente tienen oportunidad los chavos de escuelas, de universidades privadas a este tipo de accesos? Es decir, ¿solamente ellos pueden accesar a esto? ¿Un chavo que viene de una escuela pública no puede? En el caso de acá de NCUK, desafortunadamente nuestro nicho es escuela privada. De escuela privada con un poder adquisitivo importante, porque en el caso del Reino Unido todavía no llegamos a los niveles de becas por parte ni del gobierno mexicano ni del gobierno inglés, más que lo que ellos le llaman apoyos, ¿no? Que es 1,000 libras de descuento, 3,000 libras de descuento. O sea, no hay un país hoy en el mundo que quiera estudiantes de escuelas públicas para ser becados. Pregunto esto por mi enorme y profunda preocupación por la desaparición del Coneval, por ejemplo, en donde yo conozco gente que se fue becada gracias a este organismo, estudió en el extranjero y son unas eminencias en el mundo. Y vienen de escuelas públicas. Sí. Al no existir esto, ¿hay algo que lo supla o cómo? Desafortunadamente, estos programas que mencionas, Fer, están muy enfocados. O sea, sí sigue habiendo. Recientemente vi una convocatoria, me parece que del Banco de México. Sin embargo, son enfocados a maestrías y doctorados. Posgrados. No para licenciaturas. Mira, en el caso, lo que te puedo decir, nosotros somos una empresa canadiense que buscamos todo el tiempo tener aliados como, por ejemplo, financieras especializadas en educación o ayudar a los estudiantes con estas becas, ¿no? O con estos financiamientos de lo del Banco de México. Sin embargo, si la pregunta va enfocada al hecho de alguien que tiene 0 recursos puede realizar un programa como estos, es complicado. No te puedo decir que es imposible porque en estos años de trayectoria te puedo decir que gente que tiene 0 recursos ha logrado ahorrar, hacer un plan de pagos, hacer un plan a largo plazo para hacerlo. Entonces, esto no es imposible. Creo que sí se trata mucho de las ganas que tenga el estudiante de realizarlo, en los papás de planearlo con tiempo. Existen, como te decía, los planes de pago o planes de financiamiento enfocados exclusivamente al tema educativo. Y existen fundaciones también que ayudan a estudiantes, que son fundaciones privadas, ¿no? Que ayudan a estudiantes a realizar estos proyectos. Y si bien estamos hablando de programas de 1 año, de 2, 3 o 4, como pueden ser las licenciaturas o diplomas de 2 años, también existen programas más cortos que pueden sumar al currículum de un estudiante, ¿no? Y simplemente como experiencia, te puedo decir que si te vas 2 semanas, e incluso quien quiera hacerlo como un tema vacacional, es bien diferente que te vayas a unas vacaciones a Malta a turistear, a que te vayas a tomar un curso de idiomas que te puede servir para una certificación. Te cambia completamente el chip, te cambia la visión del destino, porque lo conoces más como local que como un turista. Entonces, si quieres realizarlo, es posible. Antón tiene mucha razón, ahora sí que el Antón con razón. Fer, es que en México el sistema educativo no sale de una corriente constructivista, desde preescolar hasta posgrados. Cuando tú presentas, por ejemplo, proyectos con un enfoque crítico, lo único que te dicen es que tache, está reprobado. Claro. Y ni hablar de la investigación, porque justamente pues el constructivismo viene desde centrar la enseñanza en el alumno, no en que sigamos siendo los maestros tradicionales que les dan todo a los alumnos cortadito y en la boca, ¿no? Entonces, sí, el pensamiento crítico involucra mucho trabajo del profesor, pero también mucho trabajo por parte de los estudiantes. Y justamente las cosas que se desarrollan en Inglaterra, en este tipo de universidades, pues los mismos maestros a veces son investigadores y pues los llevan a un nivel muy fuerte. Por eso es tan importante el Foundation Year, este año que vamos a dar aquí en México. Por acá dice el doctor Crespo, mi Fer, JICA en Japón te paga todo en muchas licenciaturas y maestrías. Yo viví en 2005 3 meses en un curso para epidemiología y gerente de programas de salud específico en control de tuberculosis. Soy mexicano. Sí. Pues es que eso es lo que hace falta.
Sí. O sea, nosotros no estaríamos ahorita, por ejemplo, enviando gente para ser capacitada para el coronavirus a China directamente o al centro de Atlanta de los virus, bacterias y hongos. O sea, no tendríamos que estar teniendo esos intercambios para poder sacar una crisis avante o una crisis económica o una crisis social. Claro. Definitivamente, yo creo que son las ventajas que se tienen cuando a estudiantes mexicanos se les da la oportunidad de salir al extranjero, conocer otras culturas, conocer otros métodos de estudio, y cuando los regresas a México, o sea, tienes una cultura en todo sentido distinta, ¿no? Y que puede permear al resto de la sociedad. Y te estoy hablando, por eso te decía, desde programas de 2 semanas o 4 semanas te cambia la visión, ¿no? El hecho, algo súper básico que es, por ejemplo, en Canadá, ¿no? El cómo divides la basura para poder hacer un reciclaje correcto, el respetar las señales de viales, es que ¿no? Lo que Cosas siempre hemos muy dicho, así. o sea, viajar te amplía el criterio. Es así, punto. No, Claro. no hay manera de que eso no suceda. Me da mucha pena por ciertos personajes que pueden viajar y deciden no enconcharse únicamente en su país y verse el ombligo, porque entonces sí te pierdes de un comparativo mundial bien interesante, no solamente en el estudio, en la salud, en el transporte, en los valores, en el civismo, en todo lo que hay en otras partes del mundo, punto. Claro, y te hace una persona tolerante, más respetuosa, menos prejuiciosa, porque entiendes por qué el chino es como es, por qué el canadiense es como es, ¿no? Y entonces tienes en tu cabeza un cúmulo de aprendizaje que no te van a enseñar en ninguna universidad realmente, ¿no? Dice Ángel Ortega, mi Fer, cuando dices que garantizan para comprar sus chicles los chavos, pues nada más échate la conversión, mi Fer. O sea, estás hablando que un chavo puede tener un ingreso por un trabajo de 4 horas de 23,000 pesos. Pues sí, esos son los temas. Para los spots QTF, y es rápida la respuesta, hay extranjeros que vienen a estudiar a México, ¿qué carreras? Mira, generalmente los extranjeros vienen, la mayoría de los extranjeros vienen a estudiar idiomas. Entonces, centros turísticos como mismo Playa del Carmen recibe muchos estudiantes para aprender español, y europeos principalmente. Aquí en Ciudad de México también existe eso, en Veracruz. Aprenden un español muy costeñito, pero aprenden, Oye, sí, ¿no? Bueno, pues ahí la información, lo que sí quiero resaltar en mi periodismo de vida hoy es el crecimiento del turismo educativo y cómo un sector de la población se está yendo a estudiar al extranjero para ser competitivo. Spots